Hola, querido y querida Psique. Espero que hayas tenido una bonita semana. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo vivir el duelo. Así que empecemos. Es un proceso psicológico, es una respuesta emocional que vivenciamos ante una pérdida. Esta pérdida no solamente es cuando alguien muere, sino que también cuando sentimos que tenemos la ausencia de esta persona, o la pérdida de un trabajo, la pérdida de algo que queremos, a veces los objetos, incluso también la pérdida de nuestras mascotas. Todo lo que signifique una pérdida significa para nosotros enfrentar un duelo. Sin embargo, algunos duelos son más dolorosos, son más largos, y eso significa también el valor, el significado o la amplitud de la pérdida que estamos sintiendo. En los procesos de duelo se manejan muchísimas emociones, ¿no? Es como una montaña rusa. Entonces está la tristeza, la culpa, la rabia, la negación, la ansiedad, la angustia, incluso el alivio cuando de pronto la pérdida es de algún ser querido que ha venido sufriendo mucho y que quizás el hecho de que ya no esté signifique que él descanse, y las personas que de pronto lo estaban cuidando también. Entonces es un mar de emociones, ¿no? Sin embargo, digamos que los expertos o los que han estudiado sobre esto específicamente, pues han denominado 5 fases del duelo. Bueno, una de las fases es la negación. Entonces, la negación es como esa dificultad para la persona entender y asumir esta pérdida. Hace todo lo posible por no creer o por evadir el dolor. Entonces a veces vemos que algunas personas cuando pierden parece que no les pasó nada, ¿no? O sea, como que no les afectó en nada. Quizás están todavía en un estado de shock, están así como ni siquiera asimilando lo que ha pasado. Otra de las fases es la ira, la rabia. A veces esta ira o esta rabia está acompañada de sentimientos de culpa, de sentimientos de rabia por la persona que se perdió, o incluso rabia por la persona que está sintiendo la pérdida porque quizás no hizo lo suficiente. Y esto, como les digo, no solamente en un fallecimiento, sino también de pronto una pérdida de trabajo. Entonces se siente rabia por las condiciones injustas, se siente rabia por esta situación, esta problemática mundial. Entonces es desesperante, es angustiante, es molesto, porque pareciera que no tuviera opción, ¿no? Como que te arrebatan las cosas tan de repente que no sientes cómo lo puedas manejar, y se siente mucho como este sentimiento de injusticia. Otra de las fases es la negociación, ¿no? Entonces aquí se asocia mucho también con la negación, porque la persona todavía no acepta, no asimila la pérdida, y entonces a veces empieza como a imaginar que las cosas pueden ser como antes. Entonces si hace algún tipo de cosa o algún tipo de mérito, de pronto el dolor no sea tanto. Sin embargo, las cosas no vuelven a ser como antes, ¿no? Y es un poco como negarse a asumir o a entender lo que está sucediendo. La fase más reconocida pues es la de la depresión, la de la tristeza. Entonces se cae en unos estados de desaliento, de sentirse desanimado, de sentirse desconsolado. Y como les comentaba en el video anterior, la tristeza o todos estos sentimientos que hacen que, digamos, bajes la guardia, es un poco también como para obligar al cuerpo a descansar, ¿no? Porque es un impacto bastante fuerte, y entonces es como que uno tiene que respirar, descansar para empezar de nuevo, ¿sí? No
Digamos que estos procesos son necesarios, el duelo es necesario porque si no lo vives, si no lo experimentas, es como seguir igual y a la larga de todas maneras te vas a complicar porque no hay un descanso. Y por lo general, la última fase, sí, porque a veces estas fases están intercaladas, pero por lo general la última fase es la de la aceptación. Se entiende, digamos que se recuerda a este ser querido, a esta persona o a esto que se perdió, pero ya no se recuerda ni con dolor, ni con rabia, ni negando la situación, sino que se entiende lo que pasó y ya como que se acepta, se asimila y se vive sin ese sufrimiento. Entonces, ¿cómo vivir el duelo? Tú, si estás viviendo un proceso de duelo o si de pronto conoces a alguien, lo primero que hay que entender es que hay que aceptar las emociones, entender estas 5 fases que vas a atravesar, algunas más intensas que otras. Pero lo primero es entender que está bien sentirte desanimado en algún principio, de pronto experimentar esta tristeza o este dolor, porque es verdad, perdiste a alguien o perdiste algo y necesitas, digamos, como restaurarte, como restablecerte, ¿sí? Entonces, si conoces a alguien que lo está viviendo, evita decirle no llores, no te sientas mal, o sí, porque es como cerrarle la oportunidad de que sane, ¿sí? De que de pronto llore lo que tenga que llorar, de pronto suelte lo que tenga que soltar. Pero si no lo vive, si no lo hace, y pues que cada persona tiene su forma diferente de hacerlo, lo único que le estamos es aumentando, generando más sentimientos de culpa. Para afrontar o vivir el duelo es hablarlo, ¿sí? Hablarlo con los familiares, hablarlo con personas cercanas. Digamos que no aislarse del todo, ¿sí? De pronto, listo, necesitas tus momentos de pronto para sanar, para llorar, para sentir. Pero no te quedes ahí tampoco, ¿sí? Busca la forma de que este dolor también lo puedas expresar, de que te sientas comprendido, comprendida, de que sientas que a alguien más le importa tu dolor. Y eso también es una forma de sanarte, ¿no? De sentirte seguro, segura, protegido, protegida. Porque no es solamente tu dolor, ¿no? Sino que de todas maneras a alguien más le importa cómo estás tú. Entonces, procura hablarlo, procura expresarlo para que no te quedes ensimismado o ensimismada en eso. A veces cuando lo hablas también te das cuenta de cosas y al principio puede ser fuerte, ¿no? Al principio pueden darte ganas de llorar o puede llenarte o desbordarte la emoción. Pero en la medida en que lo vas haciendo, incluso cuando vas recordando cosas o las vas expresando, te vas dando cuenta que igual como que cada vez duele un poquito menos, porque ya como que eso también es una forma de asimilarlo, ¿no? De entender lo que está pasando. Digamos que es como el punto máximo, el punto en donde ya hay una nueva forma de afrontar la situación. Cuídate a ti y a tus seres queridos, entonces. ¿Eso qué significa? Cuidar la alimentación, cuidar las horas de sueño, cuidar parte física, tratar de movilizarse, tratar de, digamos, seguir un ritmo quizás no tan intenso como el de antes, pero sí tratar de no quedarse tampoco estático o estática, porque igual es importante que te prestes atención, ¿sí? Que de pronto no tengas problemas de alimentación o el hecho de que se te quite el apetito por la tristeza o por el contrario comas mucho por la ansiedad. Entonces es como prestarle también atención a esos factores, ¿no? Porque a veces una emoción mal manejada pues la manejamos también mal de esa forma, ¿no? A través del físico, ¿no? Entonces como que lo castigamos porque no sabemos lo que está pasando y no sabemos cómo afrontarla o manejarla. Y finalmente, y considero el punto más importante es hacer rituales de despedida o rituales de recordar a la persona. Tú te fijas en
diferentes culturas, religiones, lo que sea, siempre hay como un ritual, ¿no? De despedida, de duelo, y es un poco como para asimilar lo que está pasando, como para acercarnos a las personas que nos quieren o que nos importan, y para que estas personas también como que nos ayuden, nos contengan. Entonces, por ejemplo, lo vemos, y aquí está el tema, ¿no? Porque ahora es más complejo, digamos, porque antes, digamos, ante un fallecimiento, se podían hacer velaciones y las personas iban y la cantidad de gente. Ahora es más complejo por las limitaciones, ¿no? Porque solamente pueden ir unas tantas y no se pueden tocar. Entonces, digamos que nos ha tocado adaptarnos. Pero aquí el punto importante es no perder eso, y es hacer rituales en los que haya una despedida. Estos rituales los puedes hacer tú solo. Entonces estos rituales pueden ser, por ejemplo, escribirle una carta a esa persona y ponerle una velita y sentir como que hablas con ella y le das como ese último adiós o esa despedida. También buscar la forma que de pronto con sus cosas, como que las guardas en un lugar especial. Digamos que tú puedes crear tu propio ritual, entendiendo y con todo el respeto de lo que estás haciendo, de que lo estás haciendo con cariño, como si fuera una ofrenda de amor, ¿no? Y aquí no es irse, digamos, a la idolatría o a la religión o lo que sea, no. Aquí el punto es que cuando nosotros queremos sellar o cerrar algún capítulo, primero tenemos que vivir ese cómo lo vamos a cerrar, y eso significa también dar una despedida, ¿sí? El dolor a veces más grande y más fuerte se da cuando no nos podemos despedir y no sabemos cómo hacerlo. Entonces busca una forma en la que tú digas: esta forma de despedirme me va a hacer sentir mejor, me va a hacer sentir más aliviado o aliviada. Hay muchas formas, entonces busca tu forma. Y esto también lo pueden hacer, digamos, o acompañados. Ahora con la tecnología a veces toca es como por medio del Zoom o por medio de las pantallas de videollamada. Entonces buscar también hacer como este tipo de reuniones. Entonces buscar las formas de vivir estos rituales, de no perderlos, porque quizás esta alteración, esta pandemia o esto ha hecho que no se vuelvan a vivir los procesos como antes, y esto haga que sea más doloroso, ¿no? Porque no hay una despedida real, no hay un acercamiento total. Entonces eso es muy fuerte, ¿sí? No hay como esa preparación, esa asimilación, no es como la pérdida y chao. Entonces se queda ahí como ese vacío. Entonces tratemos de cerrar ese vacío a través de un ritual, de una forma de despedirnos y de sentir de que no fue simplemente ese adiós repentino. Y bueno, te doy las gracias si viste el video hasta acá. Espero que la información compartida sea útil para ti, y de ser así, me encantaría que le dieras like al video, que te suscribieras en caso de que todavía no lo hayas hecho, y de que compartieras la información del video que quizás le puede servir a otra persona. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.